Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a platicar de los temas que tenemos sobre la mesa. Las familias de México, la mayoría, estamos pues preocupadas por el devenir de la historia de México en este momento, sobre todo en favor o en contra de nuestros niños. Hay situaciones políticas, situaciones ideológicas que están invadiendo nuestros espacios familiares y que están alterando nuestro proyecto de vida para con nuestros hijos y nuestros descendientes, los hijos de nuestros hijos. Por ejemplo, está el tema educativo. No solamente el tema de la reforma educativa, que más bien es una reforma laboral, porque todavía no se llega al punto del nuevo modelo educativo, que es el que preocupa ahora, y que tema al cual ya quisiéramos pasar, una vez trascendiendo, superando y venciendo los retos que la oposición de la CENTE plantea ante las autoridades frente a la reforma educativa. Lo que sigue, una vez resuelto ese conflicto, es pasar al modelo educativo, que es lo que tanto profesores como padres de familia están esperando desde el principio, cuando se soñó con una reforma educativa en México, y que sigue atorada en esta parte que corresponde a lo que es la reforma laboral del sistema educativo en México. Luego, por otro lado, tenemos la ideología, la nueva iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, donde propone el matrimonio de personas del mismo sexo con derecho a adopción de niños y niñas. Esto pues altera el plan de vida de los mexicanos porque tenemos idiosincrasia, tenemos cultura, tenemos una forma de pensar y de sentir la vida que debe ser respetada, no puede ser invadida por ideologías y corrientes que vienen del exterior, desde pues la ONU, para decirlo más directo, un plan internacional, un plan a nivel global que pretende bajar la tasa de la natalidad y que pretende tantas cosas que beneficien a una élite a nivel mundial. Y bueno, de todo esto vamos a hablar con dos personas muy importantes, son personas clave en México. Se trata de Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, y María Teresa Ortuño Gursa, presidenta ejecutiva de Suma por la Educación, Asociación Civil. A Tere la tenemos en línea telefónica y Consuelo está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy contenta de estar con ustedes, Tere, y bueno, con la preocupación de un tema que definitivamente influye e influirá en el futuro de México, que la educación de nuestros niños y nuestros adolescentes, que son los futuros ciudadanos de nuestro país. Y no solo la educación formal, sino la formación que se les da a través de pues esta propuesta que las leyes educan o maleducan, y la sola iniciativa del presidente Peña Nieto ya ha pues alterado este proyecto educativo para México, ¿no? Porque el solo mencionar una posibilidad de que los niños puedan ser adoptados por dos papás o dos mamás ya descompone ese proyecto de vida de los mexicanos. Vamos ahora a saludar a Maritere Ortuño Gursa, que nos recibe vía telefónica. ¿Cómo estás, Hola, Maritere? Tere, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a Consuelo y a todas las personas que ven todos los programas de anunciación. Un saludo a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues la primera pregunta a ti, Maritere, sería, ¿qué lectura le das? Hace un año tú ya vaticinabas, bueno, ya se sabía que iba a haber revuelta en Oaxaca y todavía falta ver qué pasa en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, donde también hay inconformidad frente a la reforma educativa. ¿Qué lectura le das a lo que ha pasado en los últimos días? Porque ya llegamos a un punto de violencia inaceptable. No, y el hecho de que las vidas humanas que se han perdido, esas no tienen forma de ser reparadas, y las desgracias ahí sí ya estamos hablando de otro terreno, pero yo separaría, mira, por un lado, la tragedia de los hechos del domingo pasado y las personas que fallecieron. Debe haber una investigación, debe hacer una investigación que siga su curso y tiene que haber responsables y que nos aclaren, porque el resto del mundo no sabemos ni quién disparó ni cómo estuvo. Lo que sabemos es que no eran docentes los fallecidos, que eran personas civiles. Hemos visto en algunos medios que en algunos de sus funerales no fueron bienvenidos algunos de los maestros de los que estaban manifestándose, porque consideran que por causa de ellos viven ahora esa desgracia. Eso no lo sabemos cómo estuvo, pero me parece que tenemos que separar
el tema de la investigación, digamos, judicial y de la investigación de los crímenes o los asesinatos o como se llame, y lamentar esas desgracias, exigir una aclaración, pero por la otra pista tenemos que seguir pidiendo y exigiendo que la educación pueda llegar en condiciones normales a los estados con mayor rezago en ese terreno y por lo tanto en otros indicadores del índice de desarrollo humano de nuestro país. Ahora, las voces sociales, los líderes de opinión, hablaban desde hace ya unos meses que ante las manifestaciones de los maestros que estaban ausentándose de las aulas, pues la respuesta del gobierno tendría que ser un poco más fuerte y con apego a la ley, pues suspenderles, rescindirles el contrato porque habían faltado ya 4 días a clase, por ejemplo, ¿no? Mira. Y sin embargo, una vez que se hace eso, la oposición es mucho más agresiva, mucho más fuerte. No ha habido diálogo, porque además los líderes de opinión que escriben en favor de la CENTE suponen que la reforma educativa pretende la privatización de la educación, pretende la no garantía de la conservación del empleo para con los maestros, en fin, hablan de 3, 4 puntos claro, con los que ellos avalan su lucha y parece que no han entendido que están equivocados en lo que ellos presentan. ¿Tú qué dices? No es tanto que no hayan entendido, sino quién les brinda la información. En todo el país, no nada más en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, en todo el país hubo mucha inquietud y mucha preocupación en los docentes cuando se fue aplicando todos estos cambios legales. Y también eso tiene un problema estructural y es que la autoridad no se comunica con los maestros, no los escucha, no sabe qué les duele, qué les agrada, qué les molesta. Y esa falta de comunicación solo se suple a través o de los medios de comunicación, que en muchos casos para ellos no son creíbles, o bien de los líderes sindicales. Si los líderes sindicales les dan una información, a veces les creen, a veces no, falta mucha comunicación directa. Y efectivamente para muchas familias el único ingreso que tienen es el de una plaza. Tú sabes que existen datos de que en Oaxaca se pagaban algo así como 95, 98 mil plazas en los el último censo que se hizo a la hora de que se pasó el pago a nivel central. Estas plazas no corresponden al número de docentes que hay en Oaxaca. Así fuera, por 10, 11, 12 niños habría un maestro y no es así. Hay una carencia de docentes, es decir, están en esas nóminas personas que no dan clases, muchísimos, miles de personas, pero para esas personas su ingreso familiar es la única fuente a veces que tienen allí. Por lo tanto, le iban a defender con uñas y dientes y se mezcla no solo con la corrupción de los líderes, sino que muchas personas consideran un patrimonio esa plaza que vete tú a saber cómo la consiguieron y les han dicho que se las van a quitar. Muchos de ellos podrían mantenerla si acreditan su capacidad mínima para poder ser docentes. Pero entonces aquí estás mezclando varios conflictos, el de la pobreza, el de la desinformación, el de la violencia y el de que aquí tampoco hay inocentes, porque aquí tanto el gobierno les ha fallado como los líderes les han fallado y como se necesita una respuesta integral y por lo tanto nadie le cree a las autoridades y ves escenas como las de Nochistlán y como otras que ha habido en otros estados en otros momentos, el rapar a los maestros no es la forma adecuada de resolverlo, pero esto se tiene que resolver aplicando la ley, entendiendo también los fenómenos locales. Es impresionante. 98,000 plazas registradas. Son como 95,000, algo así. 95,000 cuando en realidad ni siquiera hay el número de colegios y aulas suficientes como para dar trabajo a 98,000 personas en Oaxaca. Así es. Así es. Ha sido todo un engaño. Entonces, ellos también no nomás son los líderes sindicales, también es el gobierno quien ha favorecido una situación de esta naturaleza. Entonces ahí no están tan inocentes y a la hora que se vienen los enconos, cada quien argumenta desde su bando que le asiste la razón. Claro. Y eso pasa cuando falta autoridad moral y cuando falta la ética en los dos, por lo menos en buena parte de los dos lados. No puedes imputar que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. Ahí hay un conflicto social que tiene que entenderse así, pero la ley tendrá que irse aplicando, posiblemente con sus peculiaridades en Oaxaca, pero tiene que irse aplicando. ¿Por qué? Porque los niños de Oaxaca merecen y necesitan los mejores docentes posibles frente a grupo, y eso solo se va a conseguir a través
de seleccionarlos. ¿Cómo los seleccionas? Pues a través de un concurso. Todos estos temas tienen que ir permeando poco a poco, pero el problema es que ahora la gente tiene lo que quería, sus mártires. ¿Qué les importa que no son de ellos? Porque ninguno es del grupo de la gente, de los muertos, ninguno. Son civiles, personas, hasta un periodista, jóvenes que iban pasando por ahí, que los alcanzó una bala perdida, y ahora van a legitimar, y muchos maestros en el resto del país, que pueden tener alguna inconformidad, incluso válida, van a sentirse fortalecidos ante la imagen de un gobierno que no supo transmitir adecuadamente este mensaje. Está faltando escucha de parte de los maestros porque además no quieren escuchar. No quieren escuchar los registrados, no son maestros, son registrados en la CENTE como si fuesen maestros. Así es. Porque los que sí son maestros sí están trabajando. Eso siempre, en cualquier circunstancia y sin recursos, van a estar demostrando su inquietud y su preocupación y su talento y su vocación por los alumnos. Ahora, le preguntamos a Consuelo Mendoza García. Consuelo, la Unión Nacional de Padres de Familia tiene representantes allá en Oaxaca. ¿Sí? ¿Se han sentado a dialogar con la CENTE? Bueno, y quiero decirte que la representación de la Unión Nacional de Padres de Familia es verdaderamente joven en Oaxaca y ha surgido precisamente por estos conflictos y por la petición de los padres de familia que ya no saben a quién acudir. Ha sido difícil anteriormente tenerla precisamente por la postura de la CENTE, porque en Oaxaca todo el mundo conoce a alguien de la sección 22 o sus hijos están con la sección 22 y esto les causa problemas incluso de temer por su vida o temer porque sus hijos sean admitidos en la escuela. Sin embargo, ya tenemos un comité ahí bien integrado que además es necesario porque lo que se olvida en todo esto es lo principal, que es el derecho de los niños a recibir una educación. En Oaxaca sabemos que según la OCDE está en el último lugar en relación con los demás estados de México, que además pues no es nada halagüeño el nivel que tiene la educación en México. Entonces están en una verdadera desventaja en comparación con los demás niños mexicanos que ya se encuentran en una desventaja mundial, y los días que han perdido año tras año por todos estos enfrentamientos que ha tenido la CENTE con la autoridad, con la Secretaría de Educación y ahorita verdaderamente de una manera lamentable, ha hecho que los niños pierdan días y días y días del calendario escolar, que es apenas escasos 200 días. Es una gran injusticia. Es una violación a los derechos humanos de los niños. Es una violación y son días que ellos jamás podrán reponer. Entonces ya están en un rezago muy considerable que obviamente repercutirá en su futuro profesional. Ahora, los niños son sujetos de derecho, por supuesto, y ellos podrían demandar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos profesor por profesor, porque son funcionarios públicos, ¿cierto? Sí, es cierto, y a la Unión Nacional de Padres de Familia acudieron 2 madres de familia oaxaqueñas, y aquí las acompañamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a entregar su petición. Fue impresionante. Tuvo muchísima difusión en los medios, pero por supuesto que cuando regresaron a Oaxaca también las buscaron, también las interpelaron, y creo que el miedo ha sido aquí la constante para muchos padres de familia y para muchos niños que lo que quieren es tener oportunidades. Claro, entonces los supuestos trabajadores de la CENTE están amordazando a la sociedad oaxaqueña, a padres de familia, a los niños que no pueden solicitar que se haga justicia, porque ya vimos cómo los trasquilan, cómo los maltratan, los amenazan, en fin. Ahora, Maritere, otra inquietud que algunos líderes de opinión han manifestado es que la reforma educativa fue diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco de México, por la OCDE, organismos internacionales, y que no tiene nada que ver con México. ¿Cómo respondes a esto? Mira, la reforma educativa fue el producto de una propuesta de muchas organizaciones, es el resultado de la lucha de mucha sociedad civil,
fue avalada por todos los partidos políticos. De hecho, las demás reformas que ha habido han tenido sus impugnadores. La reforma energética, la fiscal, todas han tenido que algunos las aprueban, otros no, pero en la reforma educativa hubo un consenso de las principales fuerzas políticas de empujarla, siempre y cuando se garantizara que no se fueran a cargar los dados de un solo lado, es decir, que de verdad estos concursos de plazas fueran imparciales. Hasta ahora hemos podido ver que se lleven a cabo. Todavía hay zonas de opacidad que tenemos que seguir vigilando como sociedad civil, estando al pendiente, pero me parece que la reforma educativa es lo que muchos mexicanos, en la opinión pública misma, en cualquier medición, están de acuerdo en que las plazas ya no se hereden, en que las plazas no se compren ni se vendan, sino que realmente lleguen a ellas los que puedan enseñar a los niños y a los jóvenes las herramientas. Si de por sí el mundo es tan cambiante, si en cosa de meses la tecnología nos da nuevas sorpresas, no podemos tener al frente de los grupos a quienes no tengan la vocación y la preparación para ser docentes. Y eso se tiene que seleccionar de alguna manera. Siempre será imperfecta, pero alguna selección que erradique la compra y la venta de plazas, que erradique los mecanismos y los sistemas que durante mucho tiempo tuvimos. Entonces, ahora, la capacitación a los maestros, porque ellos ganan muy poco dinero, claro, la reforma educativa también plantea unos sueldos más dignos para ellos, pero la capacitación sería gratuita, sería a cargo de quién. Y por otro lado, ¿es cierto o falso que los padres de familia son los responsables de sostener la infraestructura de la escuela? Buenas preguntas. Por supuesto, bueno, me faltó, no sé si saludé adecuadamente a Consuelo, y reconocer la tarea que hicieron cuando trajeron esas familias de Oaxaca a presentar esa demanda. Me había faltado en el bloque anterior contestar. Ahora bien, tú me preguntas que si es verdad que las familias van a sostener la infraestructura. Por supuesto que no. Se llevó a cabo un censo, lo tiene que pagar la autoridad. Se llevó a cabo un censo de septiembre a diciembre de 2013, que se publicó en abril del siguiente año, lo llevó a cabo el INEGI y se determinaron todas las condiciones de infraestructura, el número de maestros. En ese censo no solamente está todo lo material, sino incluso se les preguntó a los docentes en qué querían ellos ser capacitados. Entonces, esta capacitación debe ser gratuita, será gratuita, la tiene que brindar la autoridad, y los papás no tienen por qué hacerse cargo de la infraestructura de la escuela, pero sí debo hacer una precisión de una aparente sutileza. A nadie se le puede cobrar o exigir que por el pago de una cuota su hijo entre o deje de entrar a la escuela. Sin embargo, nada impide que quienes quieran y puedan de manera voluntaria y sin que esto condicione la entrada a sus hijos puedan cooperar para hacer alguna reparación menor, pero porque muchas veces de aquí a que llega el apoyo, pues ahí están los vidrios rotos o está un aparato descompuesto que puede calentar o enfriar el aula para que los niños estén más cómodos, y si los papás pueden participar en eso, pues que sean solidarios, pero no se les puede exigir el cobro, se les puede pedir una ayuda, se les puede expresar las condiciones de la escuela. Para eso existen los consejos de participación social escolar, para que metan el hombro y participen en unión con los directivos, pero más no bien, se puede cobrar. Lo que llamó la atención es que podrían crear patronatos que apoyaran a las escuelas, pero eso no es una obligación, sino es una autorización, una libertad más, que estos consejos de padres de familia en cada escuela podrían crear un patronato para recibir donativos en favor de su escuela, aunque fuese pública, ¿cierto? Sí, claro, las fuentes de ingreso nadie te puede impedir que consigas ayudas adicionales. Lo que no se puede es condicionar el ingreso de los alumnos al pago de esas ayudas. Claro, lo que pasa es que estos líderes de opinión que publican artículos y columnas y etcétera, criticando la reforma educativa del lado de la CENTE, dicen que ahora resulta que los padres de familia tendrían que sostener la infraestructura de la escuela y además crear un patronato como si fuera un mandato obligatorio, crear un patronato que sostuviera económicamente a la escuela. Y no es cierto, es una libertad más, es un permiso más. Podrán recibir donativos para
para poder ayudar a su escuela, pero es opcional. Es un logro más. Los padres de familia no estábamos considerados dentro del sistema educativo y fue un trabajo que hicimos varias organizaciones civiles, ahí estuvimos Tere y yo trabajando también, con el deseo no nada más de exigir, sino de impulsar la reforma, porque sabemos que la educación debe ser el eje transversal de toda política pública. Entonces, por primera vez en la historia, los padres de familia estamos considerados dentro del sistema educativo. Así lo dice la Constitución y la Ley General de Educación. ¿Esto qué implica? Que los consejos escolares de participación social tienen que estar integrados por el director, por maestros, por representantes del sindicato, incluso por vecinos y por exalumnos, pero el 50+1 deben de ser padres de familia. La función de los padres de familia es observar, es ver que los recursos que llegan a cada escuela y además con los cambios que se han dado precisamente en la manera de llevar las escuelas, pues hay presupuestos que ya recaen directamente en la dirección y que los padres de familia pueden ver que sean utilizados para las mejoras que necesiten las instalaciones. Pero los papás también ahora pueden opinar sobre los programas de estudio y esto es impresionante y deben de recibir además la ayuda para en su reconocimiento ya como primeros educadores, que esto lo reconozcan o no, pues es la verdad y está más allá de las leyes, pero ahora en este reconocimiento los padres de familia dentro de las escuelas pueden recibir las escuelas para padres, los talleres y todo aquello que les ayuda a ejercer de mejor manera su tarea educativa. Entonces, esto es un logro y hay que verlo así, como un logro. Podemos opinar, podemos proponer, podemos organizarnos los padres de familia y esto por supuesto que es con un solo fin, el que todos debiéramos de tener, el ayudar a los niños a formarse mejor. Además, algo muy lindo es que entre todas estas organizaciones de la sociedad civil que participaron para el diseño de la reforma educativa, lo que abundan son las mujeres. Esto llama mucho la atención porque nunca habíamos visto una ley que fuera escrita y diseñada por mujeres. En este caso, la reforma educativa es una reforma femenina que va en favor de la familia, el desarrollo sano de los niños. Esto debería alegrar a todo México, confiar en esta reforma educativa y seguir los pasos que corresponden. Ahora estamos atoradísimos desde el 2013 hasta este momento con la parte laboral de la reforma educativa. Queda como asunto pendiente de mucha gravedad el tema de los contenidos educativos, del modelo educativo, sobre el cual no se ha avanzado un ápice. Vamos a un corte y Maritere Ortuño, Consuelo Mendoza, les pido que permanezcamos aquí, unidas las tres, para tratar de explicar qué es lo que pide la reforma educativa o las organizaciones, los expertos, pedagogos, educadores, para un nuevo modelo educativo y cuándo vamos a pasar de este estadio, de este atorón tan tremendo en el que estamos, para ya comenzar a mejorar el modelo educativo de los mexicanos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y yo agradezco enormemente a Consuelo Mendoza y a Maritere Ortuño que nos están aclarando el panorama. Los padres de familia no son los responsables, según la reforma educativa, de sostener económicamente la infraestructura de su escuela, mucho menos de dar cuotas al colegio y pagar a la escuela cuando se trata de una escuela pública. Se trata más bien de que ellos pueden formar desde el Consejo Educativo, pueden crear también adicionalmente patronatos para tener derecho a ser una figura jurídica que les permita recibir donativos en favor de su escuela. Es una opción que se da a través de la reforma educativa. La capacitación a los maestros es gratuita. Los exámenes que se hacen a los maestros son exámenes reconocidos a nivel internacional y con base pues en el pensamiento y la cultura y la historia de América Latina, pero concretamente de México, porque para el diseño de todo esto han participado educadores mexicanos. Luego la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, etcétera, todos estos, el Banco de México, lo que han hecho en todo caso es financiar los ejercicios, las reuniones, los trabajos, la investigación de cientos de académicos que han participado en el diseño de la reforma educativa, pero de ningún modo son culturas o ideologías ajenas a lo mexicano. Han participado maestros, lo mismo rurales que de ciudad, ¿no? De todo el territorio nacional, de organizaciones públicas y privadas, de la misma Secretaría de Educación Pública, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, etcétera. Así que el problema que hay ahora es que 98,000 oaxaqueños se han inscrito como profesores, cobran como profesores y no trabajan como profesores. No todos trabajan como profesores. Hay muchas plazas que se llaman fantasma, de gente que se inscribe, tiene plaza de la Secretaría de Educación Pública, se registra en un sindicato y cobra, pero no existen en el aula. Entonces, esto es lo que no se ha logrado resolver. Ponle que de esa cifra habrá que descontar las que sean secretarias o personal de apoyo, lo que sea, pero realmente aún así no te da para la cifra del número de docentes, porque ese es el total de la nómina que se paga, pero aunque no todos los que pagas en la nómina educativa son docentes, porque hay secretarias, hay personal de limpieza, hay en fin, diferentes tipos de personal en la nómina, aún así de ninguna manera te alcanza para que fuera explicable ese número de personas que cobran en esa nómina. Entonces no hay manera. Exacto. Ahora vamos a pasar al otro punto, que es al que ya todos esperábamos desde hace 3 años, ¿no? El modelo educativo. La Alianza de Maestros vino y nos explicó de una manera extraordinaria. Todos los que nos ven ahora por Anunciación TV a través de YouTube pueden buscar el programa con la Alianza de Maestros, donde nos explicaron el método el modelo con base en la filosofía de Mounier, el personalismo comunitario, que es bellísimo, que hace al ser humano más ser humano, con una mirada puesta en el otro, para hacer el nosotros, para tener perspectiva de comunidad y sentirnos responsables unos de otros. O sea, un proyecto bellísimo.
Sí. ¿Sigue siendo ese el modelo o ha cambiado en el tiempo, aunque no se ha aplicado en sus discusiones, mesas Mira, de Tere, trabajo, Consuelo? Ese modelo fue una propuesta que hicimos varias organizaciones. Hubo 2 propuestas de modelo educativo. ¿Cuál y cuál? Al que se refiere la Alianza de Maestros, lo realizamos entre la Confederación de Escuelas Particulares, Alianza de Maestros, los colegios de Lindavista, la Unión Nacional de Padres de Familia, estuvo interviniendo también Suma por la Educación, si no mal recuerdo, y después se hizo otro modelo ya con más organizaciones como Juntos por la Educación, en el que Tere y nosotros también estuvimos trabajando fuertemente. ¿Y en qué consiste el otro? Sí, también con una visión más amplia, en la que se ve también la cuestión docente, y creo que de eso puede hablar con muchísima experiencia Tere. Yo lo que te quiero comentar es que cuando estaba el anterior secretario Choaifet como secretario de Educación, hizo una convocatoria para todos los maestros, para todas las organizaciones civiles y todas aquellas personas interesadas en participar en un modelo educativo que, bueno, hasta el momento no existe. Decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto va, y esto es la reforma educativa. Si no hay un modelo educativo, ¿a dónde nos está llevando la reforma educativa? ¿Cuál es el puerto? ¿Cuál es la pretensión que se tiene con la reforma? Entonces, por supuesto que muy animados, y sobre todo después de haber tenido un secretario tan humanista como fue Alonso Lujambio, y que tenía tanta esperanza y una propuesta muy clara con el trabajo de los padres de familia, pues trabajamos con mucho entusiasmo. La Secretaría de Educación nos convocó para estar en diferentes partes de la República, 8 o 9 estados, y fuimos por todos esos estados presentando en partes nuestro modelo educativo. Después lo presentamos en la Cámara de Diputados ya completo, lo entregamos completo, un modelo humanista e integral, y lo entregamos a la Presidencia de la República, a Gobernación y también a la Secretaría de Educación. Hasta ahora tuvimos respuesta de algunos subsecretarios por orden de la Secretaría de Gobernación, y ahí quedó todo. ¿Y la respuesta qué es? Muchas gracias. Muchas lo vamos gracias, a analizar. es un modelo muy interesante, coincidimos con usted que tenemos que formar a los ciudadanos del mañana, pero no hubo mayor respuesta. Fue un despliegue impresionante. La Secretaría contrató a especialistas, pedagogos, filósofos y demás, que iban a recopilar todo lo que habíamos hecho en estos foros. Hoy, después de 3 años, no tenemos respuesta, no sabemos cuánto se gastó, no sabemos cuál fue realmente lo que recopiló todo este grupo de expertos, y no hay modelo educativo. El secretario de Educación nos dice que ya pronto habrá una respuesta a esto, pero van pasando las semanas, los meses, nos quedan 2 años de este sexenio y todavía no hay un modelo educativo ni ninguna propuesta. Y mientras tanto, Tuño, ¿qué es lo que se está impartiendo en el aula? ¿Hacia dónde tiende la educación en México? Se está impartiendo en el aula pues lo que hasta hace algunos años, hasta por ahí del 2009, 10, 11, se había ido, se va dando actualización. Yo quiero aprovechar, reitero en todas sus palabras lo dicho por Consuelo, cada una de las letras de las palabras que dijo son apegadas a lo cierto, y el secretario, desde Choaifet dijeron que ya iban a dar a conocer los resultados de esos foros tan interesantes y tan ricos en contenido. Después dijeron pues que con la pena, como cambiaron de secretario, primero cambiaron de subsecretarios y seguía Choaifet en noviembre de hace 2 años. Y dijeron, bueno, dejen que los subsecretarios ahora sí que capten bien lo que está pasando para ya después dar a conocer el resultado. Después cambió el secretario,
y haya sido como haya sido, todavía seguimos sin saber los resultados de ese modelo educativo. Entonces, también aquí viene un problema. Fíjate, otro drama de la educación en México, o otro reto, si lo quieres ver así, que es la centralización de las decisiones. Si tuviéramos, en muchos de los países que tienen muchos mejores resultados educativos que México, el nivel central tiene menos injerencia en los contenidos, lo deja más a las autoridades locales. Y aquí las autoridades locales tienen la obligación de acatar en todos los contenidos que les mandan desde el nivel central. En vez de que diese posibilidades de que un maestro con muchos años de experiencia haya encontrado un método que le sirve para enseñar tal o cual materia, eso no puede ser, porque tienes que seguir las reglas. Y no digo que estén mal ni los contenidos de los libros de texto, digo que debería ser más flexible el que, teniendo una sugerencia a nivel central, se pueda aplicar de acuerdo a las características locales con mucho mayor flexibilidad de lo que actualmente se puede aplicar. Para que se entienda mejor, haznos la diferenciación entre lo que es un modelo educativo y un método educativo, que en el método puede haber unas variantes enormes. Claro. ¿A qué se refieren cuando hablan de modelo educativo? El modelo educativo implica muchos ingredientes, desde el presupuesto, el desarrollo profesional docente, la gestión escolar, la currícula, los mecanismos de ingreso y promoción, tiene todo eso y ese tema se va actualizando porque la vida va cambiando. Entonces, se necesita esa actualización del modelo se convocó para hacerse desde 2014, desde el primer semestre de 2014. Pero entonces, cuando dices modelo educativo, por todo lo que tú hablas, yo entiendo una cuestión más administrativa que de contenidos. No, que incluye lo administrativo, pero que trae también los contenidos, todo tiene. Por eso lo que hice Consuelo, que se contrató a expertos, a gente que supiera todo lo que debe contener un modelo educativo. El modelo educativo tiene que traer todo, los contenidos, la administración, el concepto de la gestión escolar, la gestión escolar, la participación social. ¿Cómo se va a dar ese proceso para que lleguemos a desarrollar de la mejor manera posible a cada criatura que llega a las manos de un docente en un salón de clases, ¿verdad? Los padres de familia. Ahora, el modelo educativo en cuanto a contenidos que presentaba la Alianza de Maestros, te digo, era fundamentado en Munier, ¿no? Sí. Y era pues el personalismo comunitario que hace al ser humano a partir de la relación con los otros, que genera en nosotros la comunidad y entonces justicia, paz, desarrollo para todos. Terminé recientemente, en lo personal te digo, el diplomado que se hizo con el profesor Carlos Díaz del personalismo comunitario. Hace 2 semanas terminó ese curso y vi algunas de las entrevistas que tú le hiciste a él en tu programa de Anunciación TV, y realmente coincido con lo que dices. El personalismo comunitario nos convierte más en un ser más solidario, en el que nadie puede decir, ese es tu boleto, a mí no me interesa, sino que al revés, es más mi boleto porque es tu boleto, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿verdad? Exacto, pero ese nos dice Consuelo que se transformó porque se presentó otro. ¿Ese otro está fundamentado en qué filosofía, a grandes rasgos, para entender por dónde va? En la filosofía humanista, o sea, es de alguna manera. Pero es que cuando decimos humanista no se entiende muy bien. Pero tú te refieres al currícula de los contenidos en el aula, y cuando nosotros hablamos del modelo educativo, hablamos de los contenidos de los currículos en el aula, pero todo lo demás alrededor también. ¿Pero a qué autores me mencionarías para explorar un poco cuál sería el fundamento filosófico de la reforma educativa que proponen? La filosofía humanista, creo que todos los autores, no te podría, en este momento no te podría decir sino que fue el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que aportaron sus puntos de vista para generar ese modelo educativo. ¿Verdad? ¿Tú me puedes decir autores? Bueno, es que trabajamos mucho por en base a Munier, pero precisamente... Pero entran también Piaget, Montessori... Sí, también, por supuesto que se trata de buscar todos los elementos, pues, humanistas y personalistas. Sí se mencionó, por supuesto, a Piaget en esto. Hay una gran parte de Montessori también, y los expertos que estaban trabajando con nosotros en estos temas, pues son pedagogos y filósofos
que representaban a estas organizaciones y por supuesto ahí nosotros como padres de familia, representando como padres de familia este interés. Se hablaba de Jung, de Roger. En este momento no lo recuerdo. Recuerdo muy bien a Mounier, recuerdo muy bien a Piaget y por supuesto a Montessori. Pero más allá de llevar estas filosofías que tienen que sustentar, era el aterrizar este modelo en la vida diaria. Porque finalmente la educación se ha reducido a la instrucción en las aulas. Hace años ya se quitó incluso el civismo y la ética. Y a mí me llegó a tocar todavía hace algunos años que cuando iba a dar una conferencia me decían, por favor no hables de valores porque entonces vamos a sonar a retrógradas. Entonces esto era lo que se manejaba en el tema de educación y ahorita estamos viendo lo que ha sucedido por estas omisiones en la formación humanista. Sí, omitir hablar de valores, de cívica, de ética, caray, eso fue lo que nos llevó al caos, al debilitamiento moral. Y sobre todo a la violencia que estamos viviendo, no una cultura de paz. Los padres de familia tienen miedo de equivocarse en la educación de sus hijos y vivimos en un relativismo brutal y con una función de la escuela nada más de instrucción y que se mide nada más el progreso de la educación, si el niño sabe leer o no sabe leer, si sabe inglés y escribir o no, y si sabe matemáticas. O inglés y computación, ¿no? Inglés y computación. También, qué barbaridad. Eso, con los más pudientes, sí. Que en España, por ejemplo, se están oponiendo a los anglicismos, y lo hace, y qué bueno que lo estén haciendo. Sí, claro. Pero nosotros pues seguimos adorando al país del norte y creyendo que ellos tienen la razón en todo, qué lástima. Claro. A ver, Maritere Ortuño, dime, la reforma educativa que incluye a algunos filósofos como pues Mounier, podríamos hablar también de Piaget, de educadores, Piaget, Montessori, etcétera, pero recupera también la cívica y la ética y el listado de valores sobre los cuales hay que educar a los niños. Por supuesto, mira, el haber erradicado de la materia de civismo, que hemos visto muchas de las consecuencias años después, ¿verdad? Cuando aquellos niños ya no recibieron lo que a los de mi generación sí nos tocó. Entonces, ahora se ha tratado de reincorporar desde la administración anterior y han seguido, y eso espero que sirva, hasta simplemente como información. Muchas veces no saben ni qué son los 3 poderes, ni qué facultades tiene cada uno, ni qué son los 3 órdenes, que no niveles de gobierno. Es muy importante todo el tema de valores, de vivir en comunidad, de sentirte solidario con el que está a tu lado, tenga más o tenga menos que tú. Esa tarea de no vamos a convertirnos en seres humanos completos si no somos solidarios, primero con nuestra comunidad y luego también con el resto del mundo. Bueno, ¿y para cuándo crees tú que ya la Secretaría de Educación Pública nos va a entregar un nuevo modelo educativo? Pues han dicho muchas veces el ya merito, y siguen posponiendo la fecha de la entrega. Y nos han señalado que en los siguientes 2 meses, que el siguiente mes, o sea, yo realmente, pues yo no te podría decir una afirmación así, más lo que te digo es, en muchas ocasiones han anunciado que ya está próximo a la presentación del modelo educativo y no es así. Desde tu punto de vista, ¿es necesario que se resuelva el problema con Oaxaca para poder presentar el modelo educativo? No, son cosas distintas. Lo de Oaxaca es aterrizar la ley que está aprobada desde 2013, entendiendo las singularidades culturales de ahí y tratar de aplicarla en la medida, o sea, que no sea un estado de excepción, en otras palabras, entendiendo sus circunstancias, dar cierta flexibilidad para que a lo mejor se aplique por etapas, más lento que en otras partes, pero que se aplique, ¿verdad? Pero eso es muy distinto al modelo educativo. El modelo educativo tiene que estar en todo el país, un concepto que nos pongamos de acuerdo, a pesar de nuestra riqueza en la diferencia de formas de pensar que hay en México, que entendamos que la educación tiene que ser para sacar lo mejor de la persona y convertirla en la mejor versión de sí mismo, ¿verdad? Y darle herramientas actuales, pertinentes. Muchas veces la deserción escolar se da porque los chamacos van a la escuela y no le ven el sentido, no ven la comunicación o el vínculo entre lo que aprenden en la escuela y lo que pasa en su vida real. Así que tienen que existir esos contenidos adecuados en la educación que les sirvan
para la vida, para el trabajo, para la realidad que van viviendo. Muchas veces encuentran otros contenidos en el internet o en otras partes que son más adecuados a su vida diaria que lo que hay en la escuela, y necesitamos que la escuela sea ese vínculo con la vida real. Claro, y un espacio de convivencia humana, un espacio Claro. que dé la oportunidad de la madurez humana, Claro. ¿no? Hacia los más altos valores. Claro. Ahora, hay un punto importantísimo, y es que también la Unión Nacional de Padres de Familia dice que están preocupados, a ver dónde lo encuentro, que se debe consensuar entre los distintos actores interesados en la educación para que este modelo no sea una imposición y sí sea un ejercicio democrático. Pero en esa parte donde dice, es indispensable que el Estado respete el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, muy importante, y que los mantenga alejados de cargas ideológicas que puedan confundir a los menores de edad. Sí. ¿Quieres reiterar algo, profundizar Sí, en por esto? supuesto, tenemos una gran preocupación y así lo hemos expresado en diferentes partes y también a los medios de comunicación, porque no obstante que no se nos ha dado a conocer el modelo educativo y tenemos el derecho ya por ley de conocerlo, lo mismo que los contenidos, resulta que en este anuncio de la iniciativa de Peña Nieto da instrucciones ahí mismo al secretario de Educación para que esta ideología la inserte en los contenidos. Dice, en lo que falta de la reforma educativa, ahí se debe de insertar. Lo que falta son los contenidos y el modelo educativo. Entonces, brincándose un derecho que es inalienable de los padres de familia, está dando una orden para que se integre en la currícula de las escuelas una ideología. Entonces esto, por supuesto que no lo queremos, no lo podemos permitir y traerá muchísimos más daños. Cuando todavía no empiezan con la A, la B y la C, ya están pensando en la Z y en consecuencias que serán dramáticas para la formación de los niños y los ciudadanos. ¡Qué barbaridad! No, pues qué complicado para quienes están haciendo el modelo educativo, que es el que estamos esperando como sociedad ya conocer, porque cuando ya casi lo tenían terminado, muy probablemente resulta que tienen que meter una ideología, y la idea original es que hubiera cívica, ética y los más altos valores, ¿no? Sí. Y ahora resulta que les meten algo que provoca guerra y violencia, porque es una ideología que provoca guerra y violencia, mucho desconcierto y confusión en el foro interno de cada receptor de esa información, pues que no va conforme a la verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que ahora quienes están sentados formalmente a trabajar en el modelo educativo que estamos esperando ver, conocer, leer, estudiar, pues están modificándolo página por página para meter esa ideología. Desafortunadamente esta ideología ya estaba permeando en los libros de los textos, contenidos de los libros de texto. Así es. No podemos negarlo y ya hay una preocupación muy fuerte en este tema y así hemos estado pues hablando, trabajando, denunciando, pero sobre todo también proponiendo. Y creo que vivimos un momento muy dramático en México en el que se tiene que reconocer que la familia es la primera educadora, es la base de la sociedad, pero también es la esperanza de la sociedad. Y la familia se tiene que fortalecer y se tiene que respetar el derecho de los padres como primeros educadores y se tiene que respetar también el tipo de formación que los padres de familia les quieran dar a sus hijos. Eso no es un derecho de la escuela, es un derecho de los padres de familia. Claro, tan simple y hay como la libertad, el principio de libertad de educación. Tan simple como los letreritos que vemos en Facebook y en Twitter. Usted tiene que traer a sus hijos educados a la escuela, porque la escuela... Claro. Sí, claro. Entonces no queremos que ellos eduquen sobre sexualidad a nuestros hijos. Eso corresponde a papá y mamá.
Queremos que los eduquen en historia, en biología, en todo tipo de ciencias, en tecnología, en inglés, español, matemáticas, en lenguas autóctonas. Si les van a educar el tema también, a mí no me parece mal que les enseñen educación sexual en la escuela, pero en ese momento tienen que llamar a los papás también para que participen en ese mecanismo, para que se pueda hablar abiertamente sobre esos temas, pero siempre con los valores y el para qué tiene esa función el ser humano, ¿no? Claro, a fin de que no se desvincule la sexualidad del amor. Así es. ¿No? Y la responsabilidad de la familia, de la parte social. Claro. Y mira, volviendo a un tema de lo que mencionaba ahorita Consuelo, fíjate, qué cosa tan curiosa, está hablando del matrimonio. La ley no protege al amor, ¿sí? Dos personas se pueden querer o se pueden odiar o se pueden caer bien o mal. La ley no protege el amor, protege el bien social que genera la unión de un hombre y una mujer, que es la familia, ¿sí? Precisamente, y esa protección existe desde mucho antes de la existencia de la Iglesia, del Estado, de las instituciones grandes. Siempre se vio que muchas veces hay hombres que van y dejan a las mujeres con los hijos y se desaparecen, y tiene que existir un ente que proteja a esas madres, ya sea que se quedaban viudas por trabajo o por migración o por abandono. Entonces, lo que se protege desde el punto de vista jurídico es el bien que genera la unión de un hombre y una mujer. Por eso se llama familia. Entonces no nada más es el que te quiero mucho y me quieres mucho y a ti qué te importa a quién quiera yo o a quién me quiera a mí. No es eso lo que se protege jurídicamente. Claro. Es el bien social que genera la familia. Claro. Por eso en la educación tiene sus implicaciones. Claro. El que hay cosas que sabemos que existen y que no vamos a rechazar ni a discriminar, como el tema de la homosexualidad, y se les tiene que quizás trabajar más en la aceptación, en la no discriminación, en el trabajo con ellos, en la ayuda, en darles una figura jurídica para el tema de la derechohabiencia, de la herencia, de muchas otras figuras que luego pueden derivar, pero que esa figura jurídica no puede jamás ser el matrimonio, porque el matrimonio tiene esta otra connotación que te digo, que es el bien social de producir una familia. Claro, pero por eso ellos quieren matrimonio, porque lo que quieren es adoptar niños y niñas. Pero nosotros pues hemos pedido a los estudiosos de las ciencias, pues de la misma sexología, ¿no? O de la antropología filosófica, que adviertan sobre el peligro. Imagínate la visión de sí misma que podría tener una chiquita criada por dos varones homosexuales cuando ellos rechazan al sexo femenino y resulta que la han adoptado como papás, y la mirada de ellos hacia ella es una mirada distinta a la que recibe una niña de un papá que se siente atraído y que admira y aprecia a la mujer, la feminidad en una mujer. Entonces la mirada de un papá sano hacia una hija mujer es maravillosa, porque eso la hace verse a sí misma como mujer. Y en cambio la mirada de dos varones que han rechazado a la mujer y por eso se han unido ellos, porque entre ellos se sienten atraídos, ¿cuál va a ser para con la niña y cómo se va a ver entonces ella a sí misma? Entonces el conflicto de personalidad puede empezar ya problematizado desde la cuna, y, claro. y si todas las historias humanas son difíciles, ¿para qué complejizarlas más, no? Pues yo te agregaría otra cosa más. Es tan sencillo como hacer esta afirmación: las personas homosexuales y las personas heterosexuales tienen el mismo derecho de adoptar, es decir, ninguno, porque ese derecho no existe. No existe, claro, el derecho de adoptar. Además, existe el derecho de los menores a vivir en una familia. Y el juez determinará cuál es de los que solicitan la adopción la familia en donde mejor va a estar. Y teniendo tantas y tantas familias y personas, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando muere un matrimonio y la hermana de ella o de él, o el hermano de ella o de él es el familiar más cercano y quiere quedarse con los hijos? Para los niños es mejor que estén en el ambiente familiar más cercano. Inclusive una persona sola puede adoptarlos, ¿verdad? Ese tío quizás no es el papá y la mamá, o esa tía, pero es quien más los va a querer. Entonces un juez, a la hora que tenga que analizar cómo va a dar o no la adopción de esos niños, viendo la enorme lista de personas que están haciendo fila para poder recibir una criatura en adopción, pues yo veo muy difícil
y ¿por qué se podrían llamar a discriminados todas las demás parejas que no recibieron a esa criatura? Porque son muchas las que se quedan en la lista de espera y ahí no hay discriminación. ¿Por qué vas a llamar discriminación si el juez determina en qué hogar es el mejor desarrollo afectivo, socioemocional, psicológico de una criatura? Porque es el derecho de la criatura a la familia, no es al revés, no existe en ninguna parte el derecho a la adopción. No, es que hemos con la palabra discriminación llegado al absurdo, que ahora podríamos nosotros decir, yo me siento como mujer discriminada por mis amigos homosexuales porque no les gusto. Me están discriminando. He nacido para un varón y los varones se han vuelto homosexuales, yo no les gusto, me siento discriminada y por lo tanto los voy a demandar. ¡Qué barbaridad! O sea, hemos llegado ya a absurdos tan tremendos. Hace unos días el Tribunal de Estrasburgo, que es la Comisión Europea de los Derechos Humanos, acaba de declarar que no reconoce el matrimonio homosexual y no lo permite. ¿Por qué? Porque el matrimonio como naturaleza está hecho para la formación de una familia y por lo tanto, al no tener los elementos para la formación natural de una familia, no existe y no puede existir el matrimonio entre homosexuales. Ahora, entonces, lo dice un tribunal, un alto tribunal y europeo, fíjate. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que que esos contenidos los traigan los niños en sus libros de texto y que se les forme de una manera errónea basados en una falsedad, cuando tienen que aprender ciencias y la educación de la sexualidad se tiene que atener a lo científico? No estamos peleados con la educación de la sexualidad, estamos peleados con que no se la impongan y además de una manera errónea y falsa. Muy bien, pues yo quisiera que resumiéramos y pues habláramos ya para cerrar este programa en 3 palabras, bueno, exagero con 3 palabras, pero sí te pido, Maritere Orduño, que respondas muy rápidamente a las inquietudes que han presentado los que están del lado de la CENTE por ignorancia y desconocimiento de cómo es la reforma educativa realmente. Y a ti, por favor, respecto del modelo educativo, ¿con qué cerrarías? A ver, por favor, Maritere. Yo te diría que cualquier reforma educativa en un sistema educativo tan grande como el mexicano y tan complejo, siempre tendrá complicaciones para aterrizarse y en el camino podrían inclusive generarse algunas injusticias. Si esto es así, deben existir vías para inconformarse, para sugerir mejoras, para todo eso, pero estas vías jamás podrán ser ni la violencia ni la violación a la ley. En nuestro sistema tenemos muchos mecanismos para manifestar nuestras inconformidades y cuando se nos cierran todas las puertas tenemos a los medios de comunicación para ir a decir lo que consideremos adecuado y siempre habrá personas que son capaces de difundir nuestra voz, líderes de opinión que quizás podemos ser una persona no conocida, pero siempre si la razón nos asiste, no faltará un periodista, no faltará una organización de sociedad civil, alguien que alce su voz con la nuestra para que esa injusticia se denuncie. Pero la violencia jamás podrá ser la respuesta para ninguno de los problemas de México. Muy bien, muy bien. Tu Consuelo, respecto del modelo educativo, ¿con qué cierras? Bueno, yo te diría que México requiere urgentemente de un modelo educativo para poder avanzar en la educación. Pero un modelo educativo que contenga todas las necesidades para lograr una educación integral. Esto es, que sea humanista, que ayude a los niños no nada más a tener una mejor escritura o unas mejores matemáticas, sino que los ayude a ser mejores personas, que podamos tener en México una cultura de la paz que conlleva este modelo porque implica la convivencia y la formación de mejores ciudadanos y de mejores familias que dentro de muy poco tendrán las riendas de nuestro México en sus manos. La formación a través del modelo educativo es la formación de México y de sus familias. Muy bien, considerando pues algunas frases célebres muy importantes que no deberíamos perder de vista, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz y tu libertad termina donde empieza la libertad del otro.
Entonces, no se pueden atropellar creencias, ideologías, credos formales, religiones, idiosincrasias, cosmovisiones, culturas. Tenemos que aprender a vivir en la multiculturalidad y, por lo tanto, enseñar a los niños dentro de este modelo educativo a pensar, a sentir al otro como prójimo, a convivir respetando las distintas posturas y a que no se nos imponga un pensamiento único como sería pues no sé, en este momento, en este caso y en este tema son intocables los homosexuales. ¿Por qué? ¿Por qué es tan tocable el presidente y las autoridades públicas y se les puede insultar, ofender y difamar? Y con los homosexuales no podemos dialogar. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué si tan personas son ellos como yo y quiero platicar, ¿no? Así quiero es. entenderlos, conocerlos, quererlos, platicar, ponernos de acuerdo para respetar nuestras formas de pensar y sentir la vida sin que se nos impongan dentro de nuestras leyes otras leyes que trastoquen figuras jurídicas como la del matrimonio tan sagrado que es. Pues muchísimas gracias, Maritere Ortuño, gracias, Consuelo Mendoza, son célebres mujeres en este tercer milenio. Felicidades a todas las mujeres que han participado y que participan en la reforma educativa, en el nuevo modelo educativo. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Tere, te felicito, te agradezco la oportunidad. Saludos a Consuelo y a todas las personas que han visto este programa de televisión. Reiterarles el compromiso de Suma por la educación, por luchar siempre en pro de la calidad de la educación y el derecho de los niños y jóvenes de México a aprender. Muchas gracias, Consuelo, gracias también. Es un gusto estar nuevamente contigo, Tere, y tener este espacio en compañía de una querida amiga, también Tere Ortuño, que hemos trabajado en muchas batallas, y qué gusto estar entre mujeres como ustedes. Qué gusto, y a ver si somos testigos en este momento de la historia de México de que las mujeres sí se ponen de acuerdo en algo que haga bien para todos. Así Muchas es. gracias. Así es. Gracias. Pásela Muchas bien gracias. haciendo el bien. Hasta la próxima. Muy amable. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_.